Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. Mi nombre es Gabriel Pulice. Estamos en Pulsión de Radio, en nuestro episodio número 8 de la tercera temporada. Me acompañan aquí en el estudio Luis Di Santo. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Y Diego Yaiche. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Gabriel. Equipo completo esta noche. Equipo completo. Y después se va a sumar también una parte muy importante del equipo, porque... Ajá, ¿a quién tenemos esta noche, Gabriel? Bueno, le cuento todo. ¿Quiere que le cuente todo? Por favor. Bueno, vamos a tener ahorita nomás, nos vamos a Costa Rica. Nos vamos a Costa Rica, vamos a contar hoy con la participación de Jessica Milet, que aquí ya la estamos viendo en pantalla, junto a Carlos Umaña. ¿Nos están escuchando? Muy buenas noches, Jessica. Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué gusto tenerlos aquí en el programa. La verdad es un verdadero placer. Nos gustaría estar haciendo el programa desde allí. Yo he tenido la suerte de compartir el año pasado, momentos deliciosos por allí. Y bueno, vamos a hacer una presentación general del programa y ahora enseguida vamos a presentarlos formalmente y vamos a estar conversando junto a Jessica y Carlos sobre la salud mental y el psicoanálisis en Costa Rica. Bueno, ¿cómo están ustedes por allí? Pues muy bien. Acá saliendo de la época seca de Costa Rica y entrando a 8 meses de lluvias. Sí, es lo que se le llama el invierno en Costa Rica, que esa fue una de las cosas sorprendentes, que en el hemisferio norte el invierno es igual que acá. Uh-huh. En Costa Rica. Sí. Bueno, estamos esperando la lluvia, aún no viene. Han sido días más bien de muchísimo calor aquí en Costa Rica. El periodo de transición siempre tiene esto, como días muy calurosos, un poco bochornosos, y es como la antesala, ¿no? Como la habilitación del deseo de toda la población de que ya venga el aguacero para ver si refresca un poco el país. Bueno, y después están esperando que se vaya el aguacero, ¿no? Porque eso... Sí. Bien. Bueno, ahora enseguida los vamos a presentar. Mientras tanto, les cuento, vamos a tener hoy nuestra agenda cultural también. El teatro viene a la radio. Gabriel Nicola va a entrevistar hoy a Alfredo Martín, dramaturgo y director, y Marcelo Bucosi, protagonista de Un mar de luto, los mandatos de género en la escena lorquiana. Bueno, es una cautivante versión de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y bueno, ya vamos a tener ocasión de compartir este momento de nuestra agenda cultural. Y en el Rincón de los Libros vamos a viajar a Córdoba también,
porque vamos a contar hoy con la participación de Rubén Goldberg, quien desde la ciudad de Córdoba, bueno, ustedes saben, nos sorprende siempre con sus recomendaciones de lectura. Bien, vamos a ver, quería mandar unos saluditos de gente muy querida que seguramente ustedes, Jessica y Carlos, deben conocer. Vamos a mandar un saludo para Aurora Sánchez, para Celso Cruz, para Alfred Kaufman, para Eti Kaufman, para Jorge Ramírez Richmond, para Milagros, Jaime y Patricia Redondo. Y seguramente me estoy olvidando de algunos saluditos más. Gente muy querida, la verdad que nos han recibido muy bien allí. Y bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con nuestra hora de entrevistas. Vamos a dedicar esta canción a todos los extranjeros que nos visitan y a todos los ticos que viven fuera de nuestro país, que se encuentran por aquí ahora de visita. ¿Está bien? De parte de todos los ticos que estamos aquí. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trama la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, estamos con Jessica Milet y Carlos Umaña. Bueno, vamos a presentarlos formalmente. Luis, por favor. Bueno, Jessica Milet es docente universitaria en grado y posgrado en las cátedras de Psicopatología y Clínica, gestora y responsable de la formación de acompañamiento terapéutico de la Universidad de Costa Rica, miembro fundador de los Foros Lacanianos de México o México y miembro de la Asociación Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis. Y por su parte, Carlos Umaña es director ejecutivo de la Fundación Fundamentes, en francés Fundamentes, sí, y docente de la Universidad de Costa Rica. Bueno, bienvenidos a Pulsión de Radio, Jessica, Carlos. Y lo que hay que agregar es que ambos son psicoanalistas. Jessica, nos comentabas en las conversaciones previas que bueno, que uno de los temas preocupantes en este momento en Costa Rica es en torno a lo que tiene que ver con la ley de salud mental, que no hay, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, Gabriel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Yo le decía a Gabriel que es una forma de compartir y dar testimonio de alguna manera de cuál ha sido la incursión del psicoanálisis en nuestro país y los aportes en el sistema de salud. Y seguramente me olvidaré de algunos, ¿no? Pero intentaré pues rescatar algunas cosas y algunas marcas de esto que nos convoca hoy del psicoanálisis y la salud mental. Efectivamente, en este momento estamos sin ley de salud mental. Tenemos una ley del 2012 al 2021 que estuvo vigente,
que es una línea de salud mental muy importante porque la propuesta fundamental tiene una propuesta comunitaria en la salud mental totalmente enfocada a la rehabilitación y a la reinserción. Estuve revisando algunas leyes y para mí fue una sorpresa encontrar que en el 2014 la vicepresidenta del país en ese momento había cerrado la sección asilar, por ejemplo, del Hospital Nacional Psiquiátrico. Y este es un acto, no es un acto casual, porque me parece que Costa Rica desde los años 90 se adscribe a una política internacional de salud mental, que es la Declaración de Caracas, y le manda a Costa Rica con acatamiento obligatorio de orientar todas las políticas en salud hacia lo comunitario, ¿no? Hacia la rehabilitación y hacia la reinserción comunitaria. Nosotros en ese momento teníamos un hospital que había sido fundado desde 1985, que fue el Hospital Nacional Psiquiátrico, recientemente llamado Hospital de la Salud Mental, ¿no? Justamente es un nombre que obedece a esta transformación del sistema de salud mental que ha venido produciéndose en nuestro país. Entonces, desde los años 90, yo entro a trabajar en el Hospital Psiquiátrico en el año 2000 y entro con un proyecto justamente para poder empezar a acabar con el sistema asilar. Teníamos, es un poco la historia también de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica, de los hospitales psiquiátricos con esta dimensión asilar, pacientes viviendo por años, había sido, digamos, el lugar o el rincón donde las familias dejaban a sus parientes olvidados, ¿no? Y en el año 2000 empieza un proyecto para poder rehabilitar, ¿no? Con esta orientación mucho más de la psicología cognitiva, para poder rehabilitar a los pacientes que tenían ya más de 20 años de estar ahí, ¿no? En esta coyuntura a mí me parece importante, es en el momento en que tal vez hay otro momento del psicoanálisis, ¿verdad? Entrando al hospital psiquiátrico, y es un poco revolucionario de la mano de una de nuestras colegas psicoanalistas que se había formado en Francia, la doctora Laura Chacón. Empieza este movimiento desde afuera de los muros para poder penetrar de alguna manera junto con otros que estábamos dentro de los muros, para poder penetrar el psicoanálisis y llevar el discurso analítico a un hospital psiquiátrico. Esta gestión da como fruto un convenio de duración de aproximadamente 10 años del Hospital Nacional Psiquiátrico, junto con el Hospital de Santana, con un servicio de psicoanálisis, en el último servicio psicoanalítico que había en el Hospital de Santana. La psiquiatra y psicoanalista Françoise Goroch, ella ella fue alumna de Lacan y analizante también. Y Françoise hace este intercambio, ¿verdad? Su sección hace este intercambio con el hospital y empezamos entonces a llevar de alguna manera una escucha diferente, una escucha un poco crítica, mucho más crítica, cuestionando la atención en salud mental, cuestionando la estructura de las instituciones de la mano de Foucault y llevando una ética, digamos, de una escucha de la subjetividad, y hacemos presentaciones de enfermos tal cual Lacan nos lo enseñó. Esto fueron años lindísimos, la verdad, de mucho crecimiento
profesional y de mucho crecimiento, porque bueno, habían psicoanalistas ya mayores que nos enseñaban, nos transmitían a los que estábamos empezando en esto, su clínica, su escucha, sus intervenciones en los hospitales psiquiátricos. Y esto cala profundamente las políticas también en salud mental en nuestro país. Me parece a mí, leyendo ahora esta nueva ley, esta ley que se dicta en el 2014, la vicepresidenta en ese momento, Ana Elena Chacón, ella se cierra como un acto, cierra el ala asilar de los hospitales psiquiátricos para que nunca más esto vuelva a abrirse, ¿no? Para que la salud mental no tenga que ver con el encierro, con la estigmatización, sino que apueste, digamos, por otras vías de inclusión, ¿no? Dentro de las estructuras comunitarias, ¿no? Y sociales. Sí, podría seguir hablando, pero me parece que podemos ir intercambiando con Carlos. Carlos es muy partícipe de esto. Sí, Carlos, ¿querés hacer algún comentario a partir de esto que estaba contando Jessica? Por supuesto, primero saludar, agradecer la invitación a todos y todas las radioescuchas que están siguiendo el programa. Muy buenas noches. Y bueno, yo llegué un poco ya en medio de la turbulencia y revolución, ¿no?, que habían plantado anteriormente, y siempre en una tensión, ¿no? El lugar del psicoanálisis, el lugar del discurso analítico en las instituciones, a pesar de tener cierta lógica, podríamos decir, digamos, cierta exterioridad que exige lanzarse a la comunidad, romper con el vínculo asilar y que esto tenga una ejecución posible, como el cierre que recuerda Jessica, ejecutado por Ana Elena Chacón. Justo ayer hablaba con ella, con Ana Elena, en la mañana sobre este momento. Bueno, y de hecho lo que conversaba con Ana Elena es, una cosa es cerrar el pabellón asilar, cosa por lo demás muy importante, y la otra es el trabajo más de larga trayectoria que tiene que ver también con la incidencia en el cambio paradigmático, ¿no? Porque hay ciertas palabras de encierro que sobreviven, hay una nueva lógica de encierro más vinculada a la farmacología, a lanzar a la comunidad, a estas personas que habían estado en los hospitales psiquiátricos, pero con un cóctel de fármacos que de alguna u otra forma provocan un encierro interior, una forma de encierro interior que no permite tampoco la habilitación de un lazo, y por lo tanto, bueno, ganamos esta primera batalla, insisto, de magna importancia, un apunte histórico, me parece, en la historia de la salud mental del país, y continuamos resistiendo en esta cuestión del cambio del paradigma, ¿no?, de las nuevas conversaciones, de las entradas que nosotros tenemos también, siempre digo yo, por puertas insospechadas, no esperaban que ingresáramos, y estamos ingresando y entramos en la conversación a decir algo al respecto. Así que he sido partícipe de las precursoras, y espero también seguir sosteniendo este acto necesario de rebeldía. Sí, y Carlos, vos actualmente estás dirigiendo una institución estatal, ¿no? Un programa de prevención en salud mental en niñez, ¿verdad? Fundamentes. Así es, con una pequeña precisión, y que es un poquito complejo de explicar, pero puedo hacer un apunte histórico para que todos y todas comprendamos. Cuando Jessica nombra a la doctora Laura Chacón, precisamente el proyecto de fuera de las paredes hospitalarias, fuera de los muros hospitalarios, que Laura empieza a ensayar en el año 2005, 2006, 2007, junto con muchas otras colaboradoras del hospital, es la semilla que da origen a la Fundación Fundamentes. Esa primera experiencia que se asienta en ese momento en el barrio más peligroso del país, el barrio Pueblo Nuevo, ubicado en la capital, en San José. De esa primera experiencia empiezan a surgir, empiezan a germinar
otras experiencias similares en barrios ubicados en el mismo distrito en la capital. Es un distrito atravesado por la lógica del narcomenudeo, del narcotráfico, de una marginalización histórica. Digamos, revisar la historia de cómo se constituye este distrito en sus zonas pobres es particularmente interesante para entender también las subjetividades resultantes de esta constitución histórica, pero esta germinación de la primera experiencia que salió del hospital psiquiátrico en otros lugares, germinación que lleva ya 13 casas y nos dieron recién la noticia la semana anterior de que seremos 15 durante este año. Bueno, en ese crecimiento y esa multiplicación es que la Fundación Fundamentes entra a funcionar como el ente regulador en toda la parte del saber hacer, pero también en la parte más administrativa, en la parte de poder habilitar este crecimiento, y por lo tanto la Fundación no es exactamente una organización estatal, es una organización no gubernamental que nace de una experiencia estatal, que tiene una relación directa con el Hospital Nacional Psiquiátrico. Yo me atrevería a decir que dentro de las propuestas actuales de lógica comunitaria del hospital, Fundamentes podría ser la más vanguardista en su propuesta de trabajo, pero la Fundación como tal es una organización no gubernamental que se ha convertido, me parece a mí, no por ser su director, lo diría en cualquier caso, un referente ineludible en Costa Rica sobre la atención en salud mental a infancia y adolescencia. Cabe destacar también que la Fundación tuvo una participación con el Ministerio de Educación Pública en una experiencia hermosa, que Jessica estuvo como supervisora clínica de esta experiencia y que tuvo también esta relación institucional con el ministerio que rige toda la educación pública del país, y el proyecto se llamó Aulas de Escucha, en medio de una situación muy compleja que viven al día de hoy todavía los colegios públicos de Costa Rica. Así que eso como para precisar, digamos, cuál es el lugar de la Fundación Fundamentes y cuál es su surgimiento, porque tiene el surgimiento justo en esto que nos adelantaba Jessica, y más adelante podría contar del trabajo en específico de la Fundación. Ajá. ¿Podrías contarnos un poco más de esa situación que está sucediendo en las aulas de Costa Rica? La situación prepandemia, y ahí también yo le quisiera dar la palabra a Jessica, que estuvo más involucrada en el proyecto de Aulas de Escucha, pero es una situación de violencia entre pares muy fuerte, una situación de lo que se ha categorizado como bullying, ¿no? Que es la anulación mediante ofensa, mediante burlas y demás de la presencia del par. Hay una exclusión y un abandono que se ha venido dando, además por años deteriorados, digamos, en la continuidad lectiva. Hay mucha presencia de cortes en el cuerpo. Post pandemia, la Fundación ha tenido un reporte importante de ideación suicida, no solamente en colegios, sino también en escuela. Es decir, que el lugar de refugio en este periodo transicional importante que es la adolescencia, que constituye el colegio de crecimiento, de expresión creativa y demás, está mostrándose ya desde hace algún tiempo con otra cara, ¿no? Con la cara más bien de la amenaza. Hay chicos que no quieren ir en zonas barriales complicadas por la violencia sistemática que se está ejerciendo ahí, y es un poco como el trazo que podría dar de la situación de los colegios y por qué Aulas de Escucha justamente es una respuesta a esto, ¿no? Es Aulas de Escucha, escuchar un poco de lo que está pasando, tal cual como se escuchó en el año 2006 con el nacimiento del proyecto de la Fundación, a aquel barrio, Pueblo Nuevo, en ese momento el barrio más peligroso del país. Pero quisiera yo, rompiendo un poco el protocolo, ¿no? Más bien yo dar como la palabra a Jessica para que me acompañe en esta respuesta. Sí, acá no tenemos mucho protocolo, no sé si... Okay. Así que el protocolo lo pueden elaborar ustedes. Que son... Sobre la marcha. Sí. Muy bien. Aquí vamos como bailando. A ver, creo que es importante, me parece, haber escuchado también que la pregunta, ¿verdad? Esto de prepandemia, teníamos este proyecto de Aulas de Escucha, efectivamente, yo estaba haciendo la supervisión clínica del programa, ¿verdad? De la parte justamente clínica,
Y lo que señala Carlos, de lo que más encontrábamos o veíamos, o los riesgos, ¿no? Porque es un programa orientado digamos que tiene el objetivo de la prevención de la deserción, ¿no? De la exclusión escolar. Entonces, la idea inicial es poder, a partir de las aulas de escucha, ¿no? Con 3 profesionales, con 3 espacios, un espacio creativo, un eje creativo que ya Carlos va a explicarnos, un eje creativo, un eje de un dispositivo de la palabra y tutorías educativas. A partir de insertar este dispositivo en la transición de la escuela hacia el colegio, se inserta el dispositivo como una forma de detectar cualquier, digamos, la habilidad o vulnerabilidad que implique que estos muchachos vayan a salir del colegio, que no logren hacer esta transición. Como el cutting, como los problemas familiares, como las adicciones, la presencia del narcomenudeo, que es muy frecuente, ¿no? Etcétera. Entonces, a partir de esta detección, se hacen intervenciones para poder acompañar a los chicos y las chicas. En el 2020 tenemos la dichosa pandemia. Y este año fue un desafío para todos los programas, yo creo, y para todos, y sobre todo en el trabajo de la salud mental. Inmediatamente recurrimos a la virtualidad para implementar dispositivos, inventar formas, estrategias, aprender a una velocidad que yo creo que nunca habíamos aprendido para vertiginosamente caímos en la tecnología para poder enlazarnos a los jóvenes y las jóvenes que estábamos abordando en ese momento. Avatares, se inventaron programas, ¿no? Montones de aplicaciones se utilizaron para poder llegar a ellos y a ellas. Y termina el programa a finales del 2020, ¿no? El 2021, lamentablemente no tuvimos proyecto. Y en el 2022 se reestructura este proyecto que vuelve otra vez a arrancar, pero ya no de la mano de Fundamentes y de la escucha analítica, sino que es un proyecto que ahorita se ha replanteado en el Ministerio de Educación Pública, que está vigente, en este momento está vigente. De hecho, discúlpame, sí. ¿Y este replanteo en qué consiste? Yo ya no lo sigo, ¿verdad? Estuve en el primer año y después como que hicimos una derivación, pero digamos que todo el sistema clínico de supervisiones, el montaje que teníamos de supervisiones y seguimientos clínicos y de atención individual, esto se replantea con la necesidad de que sea una intervención mucho más grupal y una intervención diferente, ¿no? Ya no tan particular y bueno, por supuesto que además se le recorta presupuesto y entonces hay que ajustarlo, hay que ajustar al programa, ¿no? Sin embargo, creo que sigue dando sus frutos, ¿verdad? Este proyecto y esperaría que así fuera. Bien. Sí. Pero por el otro lado, creo que es importante también, ya es una cuestión del sistema de educación, estamos atravesando un momento difícil en el ministerio, pues en el sistema educativo del país. La violencia se ha incrementado muchísimo en nuestro país y la violencia también, pues, permea los muros escolares, las aulas. Y hay muchos chicos y chicas que los perdimos en la pandemia, ¿no? Eso fue uno de los grandes retos, es recuperar a los chicos y las chicas que perdimos en la pandemia. El equipo de aulas de escucha iba a tocar puertas directamente a las casas para que los chicos y las chicas pudieran volver a las aulas, ¿no? Y las maestras también, ir a tocar puertas para recuperarlos, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad y las situaciones económicas en las que viven, muchos de ellos no pudieron regresar.
Entonces, estamos en este momento, me parece que, no sé si es la misma situación en Argentina, recuperando el regreso a las aulas. Y la vuelta y el montaje de las instituciones, ¿no? Con menos presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto del sistema judicial y de la policía, que hace unos días nuestro presidente dijo que iban a reforzar la policía ahora. Sobre todo, a mí me parece importantísimo en los colegios que se refuerce la seguridad, porque muchos de ellos caminan por espacios donde asaltan, llegan sin sus cosas al colegio o los ultrajan, ¿no? En el camino a la escuela. Y bueno, esperemos que esto se vaya otra vez montando, ¿no? Estamos en este regreso. Sí, en el regreso. este regreso que de algún modo es una expectativa a nivel global, ¿no? Esa recuperación que se demora por distintos motivos. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Antes los recibimos con un tema que fue... el musicalizador fue Celso Cruz, seguramente tú lo conoces, Jessica, un tema de Carlos Guzmán y Editus, Soy Tico. Y ahora vamos a escuchar, ahora la musicalizadora es Jessica Milet, vamos a escuchar Caña Dulce de Antonio Castillo y Editus también. A la vuelta seguimos con nuestra hora de entrevista. Caña dulce pa' moler cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita que pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el verolis y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita y una milipa y buenos bueyes. Bueno, estamos otra vez viajando a San José de Costa Rica. ¿Cómo lo están pasando, Jessica, Carlos? Lindo. Muy bien, muy lindo. En casa. Bueno, ahí Diego Yaiche tiene otra preguntita para ustedes. Quizás es para los dos, pero me parece que quizás Carlos, quiero retomar algo de lo que contó Carlos, ¿no? Porque en la Argentina, históricamente, en el campo de la salud mental o de las políticas de salud mental, siempre ha habido una tensión entre los abordajes comunitarios y los abordajes psicoanalíticos, ¿no? Al menos la experiencia argentina es que en general no siempre... no siempre se llevan bien. Exactamente, no siempre ha habido una confluencia, ¿no? Digamos. Entonces, en cambio me dio la impresión, a partir de lo que contó Carlos, que esta tensión no aparecería en Costa Rica. Entonces quería preguntarle un poco cómo han hecho, ¿no? Porque por lo menos la experiencia nuestra es que nunca fueron de la mano los abordajes comunitarios en salud mental de los psicoanalíticos. No, nunca no. Perdón, pero eso es otro tema. Bueno, pero al menos en los últimos años. En los últimos años puede ser. Pero bueno, ¿cómo viene siendo esa experiencia
allí y no solo en San José. Tengo entendido que Fundamentes, por lo menos, es una experiencia que se viene desarrollando en distintos lugares del país, ¿verdad? Así es, tiene sedes el trabajo de la Fundación Fundamentes en la región del Caribe costarricense, una provincia que se llama Limón y que es una provincia que históricamente se ha constituido por migraciones afrodescendientes, migraciones chinas, y donde también se resguardó la resistencia contra el choque colonial de poblaciones indígenas particularmente importante, como las poblaciones Nove, las Cabécares y las Bribris, por lo que es una provincia con una diversidad, y creo que respondiendo inicialmente con esta diversidad puedo llegar a aproximarme a esta pregunta, que es de qué manera lo comunitario y lo psicoanalítico pueden coexistir en un proyecto como el que lleva a cabo la Fundación Fundamentes. Bueno, creo que si algo nos ha enseñado esto es la experiencia en el Caribe y la posibilidad de lectura, la posibilidad de traducción, la posibilidad de enriquecernos con discursividades comunitarias y con discursividades que tienen nociones particulares de lo que nosotros podríamos llamar lo subjetivo, nociones particulares de lo que nosotros podríamos llamar los malestares de la cultura, que de alguna u otra forma requerían de una lectura que necesariamente nosotros la encontramos en la psicología crítica en términos generales, ¿no? La psicología social crítica. La Fundación y el trabajo que realiza considera que no hay posibilidad de poder llevar a cabo el acompañamiento que hacemos con los niños, con las niñas y con los adolescentes sin una recepción comunitaria de este acompañamiento. Y luego tampoco podríamos tener nuestros centros de trabajo habilitados sin un abrazo comunitario de estos centros de trabajo, porque estamos en la capital, en zonas excesivamente peligrosas en términos de seguridad, y la verdad que la pregunta de por qué no desmantelan todas las noches estos centros, la única respuesta que nosotros tenemos es que la comunidad los abraza, porque de cualquier otra manera no hay una respuesta racional. De hecho, los podrían desmantelar mientras yo estoy hablando, pero tenemos la tranquilidad de que no es así, porque hay un trabajo que se ha hecho con las lideresas comunitarias, hay un trabajo que se ha hecho con actores que están institucionales dentro de esta comunidad, y hay una presencia que nosotros hemos logrado tener, que nos ha integrado a un ecosistema comunitario en cada uno de los barrios. En la zona rural lo mismo, por ejemplo, para poder ingresar a la zona indígena tuvimos que aprender el diálogo con instituciones propias de estas poblaciones indígenas, que son instituciones que no corresponden a nuestras instituciones occidentales muy vinculadas a la lógica de Estado, sino que son instituciones de centenares de años con formas de autoridad, con formas de autorización, con ejercicio del poder, con líneas matriarcales, que bueno, fue para nosotros realmente abrir un nuevo vocabulario, abrir un nuevo idioma y poder entrar a este diálogo. No creo que en todas las partes en el país las experiencias entre lo comunitario y lo psicoanalítico hayan tenido la mejor de las relaciones. Creo que la experiencia de la Fundación Fundamentes es particular, sé que hay otras también que han existido, y bueno, esto tiene que ver, en mi criterio, con ¿qué podría decir? Una falencia de ambas partes, ¿no? De pronto del lado de lo comunitario, la crítica que viene desde el ámbito de lo psicoanalítico, de restar la singularidad como un espacio, el espacio más vital, ¿no? De la escucha, e intentar pensar lógicas más de carácter colectivo, y del otro lado, bueno, la acusación al ejercicio liberal del psicoanálisis, el ejercicio un poco más clasista del psicoanálisis, y considero que ni una ni la otra son ciertas, ¿no? O sea, no hay en mi criterio la posibilidad de un ejercicio de la práctica psicoanalítica sin una lectura del discurso en la cual se desenvuelve, y muchas veces las herramientas para la lectura
de esa discursividad de época quedan cortas en el saber que hemos sabido producir nosotros, y claro que pues hay que tocar la puerta a otras formas de comprensión. En nuestro caso particular, la psicología social ha sido fundamental en la comprensión de las comunidades a las que hemos llegado. Así que ahí vamos, tomados de la mano, y cada quien también con un ámbito de acción particular dentro del proyecto. Carlos, yo te estaba escuchando y también lo que decían mis compañeros aquí en el estudio, de esta, digamos, incompatibilidad aparente aquí del psicoanálisis y lo comunitario. Como decía Gabriel, acá ha habido una historia muy importante en los 60 y 70, un poco interrumpida por la dictadura militar, pero siempre recuerdo lo que decía el que fue mi analista también, Fernando Ulloa, que muchas veces el psicoanalista suspende su discurso pero no su presencia, ¿no? Por eso él decía, más que ser psicoanalista, el estar psicoanalista, que permite la interlocución con otros saberes, con otras verdades o con otras cuestiones verdaderas para otros, ¿no? Y eso, y reconocer esa alteridad, esa otredad, es lo que permite un trabajo posible, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, a los dos en realidad, si bien vos algo ya adelantaste, ¿cómo fue la recepción, sobre todo de los docentes, ¿no?, en esa experiencia? Porque hemos hablado de los niños, las niñas, los adolescentes, pero los docentes, por ejemplo, acá tenemos la percepción que los docentes están absolutamente superados por un montón de cuestiones, muchas veces el sobreempleo. No sé si allí es lo mismo, o sea, trabajan 4 horas en una escuela, 6 en otra, se la pasan trabajando, a veces con poblaciones difíciles, que ya no es el alumno clásico, y el docente clásico tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con los docentes o las docentes, ¿no?, en ese trabajo que han hecho? ¿Con qué se han encontrado, más allá de los buenos resultados? Sí. Adelante, Jessica. Me gustaría puntuar 2 cosas. Una, siempre en esta conjunción entre el psicoanálisis y las instituciones. A nivel de la salud mental del Hospital Nacional Psiquiátrico, me parece que efectivamente concuerdo con Carlos en que el psicoanálisis entra y es siempre un poco disidente en relación a los discursos de la época, sobre todo, digamos, por su posición crítica frente al discurso médico. Pero, de alguna manera, la experiencia de las presentaciones de enfermos, en un inicio, llegaba nadie al hospital, nadie. O sea, era una ausencia y un silencio, ¿verdad?, de todo el personal, que claramente no estaban de acuerdo con que estuviéramos ahí acogiendo el discurso analítico. Sin embargo, enviaban a los pacientes que no podían diagnosticar, ¿no?, de difícil diagnóstico. Y las respuestas y las entrevistas y la posibilidad de poder escuchar y poder explicar nos permitió empezar a hacer un diálogo con los médicos, con los enfermeros y los trabajadores sociales. Y al final venían los integrantes de los equipos de salud, venían a las presentaciones de enfermos porque realmente era un espacio en donde todos y todas podíamos aprender. Esto en relación al hospital psiquiátrico. Desde el 2020 abrimos en el posgrado de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Yo lanzo este programa de la formación en acompañamiento terapéutico, es ahí como nos conocemos con Gabriel, para poder de alguna forma llevar nuevamente, ¿no? Yo me quedo con esta inquietud y con esta insistencia, insisto, en que el discurso analítico tiene algo que aportarle a las instituciones y a la salud mental del país. Insisto ahora por el lado de la academia, en llevar el discurso analítico a partir del acompañamiento terapéutico para poder aportar y acompañar a estas personas que requieren. Una de nuestras estudiantes hizo una práctica también en el hospital psiquiátrico y nuevamente se repite la historia.
ella hace su tesis de maestría en psicología clínica y de la salud en el hospital psiquiátrico y le asignan una paciente de difícil diagnóstico y resistente a los antipsicóticos y a los electroshocks y a todo. Entonces dice, bueno, vamos a ver si pueden hacer acompañamiento terapéutico con alguien que no para de delirar, ¿no? Y efectivamente yo la puedo acompañar como supervisor en las intervenciones y se hace un trabajo hermoso, y nuevamente me parece, a ver, y no es porque sea magia, ¿no? Es porque creo que aporta algo, no todo, ¿no? Pero aporta algo y le aporta algo a los equipos de salud. Esto por un lado, creo que al margen y el diálogo es importante. En cuanto a la pregunta de la educación, estuve varios años como consultora del Ministerio de Educación y trabajábamos muy de cerca junto con Leti Kaufman dando capacitaciones a docentes y haciendo intervenciones para prevención de la violencia en la educación. Los docentes están súper solos, están muy solos, no están escuchados, están saturados de trabajo. Y uno de los talleres, por ejemplo, que nosotros les impartimos a los docentes tenía que ver con poder, de alguna manera, hacer un recuento histórico de su profesión. Y tocando el punto, digamos este punto invocante del deseo, de ser docente, podían entonces ellos, con este reconocimiento y esta historización, reconocer, ¿no?, deseo en sus estudiantes. Creo que esto fue un acto, ¿verdad? Además de que en un taller, pero fue un acto también que aporta una lectura analítica, digamos, de este acompañamiento con los docentes. Sí, y además yo pensaba recién también cuando lo escuchaba a Carlos y ahora escuchándote a ti, Jessica, que hay también todo un trabajo de exploración, ¿no? Porque es confrontarse con problemáticas con las que nadie se había confrontado, ¿no? Digo, ni Freud, ni Lacan, ni ningún psicoanalista, y de pronto hay también ahí una apuesta fuerte, ¿no? A poder, en fin, vérselas con eso, en donde el saber siempre está del otro lado, ¿no? Gustaría que cuenten un poquito de qué cosas fueron teniendo que inventar, ¿no?, para poder sostener esa apuesta. Inventar en el sentido más del saber hacer, por ejemplo, de la experiencia de la Fundación, que quiero ahí puntuar, aulas de escucha, que fue esta experiencia que estuvimos hablando de los colegios públicos, es una de las experiencias que acompañó a la Fundación, pero los centros de trabajo que tiene la Fundación en el país, que nosotros le llamamos Casas Escucharte, digamos que tienen una lógica distinta, y esa lógica distinta justamente es un saber hacer que le hemos llamado modelo escucharte, un poco también para entrar dentro de los diálogos de políticas públicas y demás, que es inédito, así que es toda la invención que se pudo hacer para poder llegar y escuchar a esa primera comunidad. Que a propósito de lo que decían, me parece importante de cuáles son las condiciones posibles de un diálogo, ¿no? Las condiciones posibles de un diálogo entre la psicología social crítica y el psicoanálisis lacaniano, por decir algo. De pronto en una aula universitaria son complicadas, en un foro universitario pueden ser complicadas, pero es que las condiciones de posibilidad de nuestro diálogo están ahí en la comunidad. Hay algo que convoca la interlocución y el intercambio de palabra,
que pasa por otro lugar, hay una plataforma, una superficie distinta, donde creo que hay una reinvención también de la articulación de estos dos lenguajes. Y bueno, el modelo de la fundación en realidad es una lectura absolutamente herética de los tres registros propuestos por Jacques Lacan, el registro imaginario, simbólico y real, puestos sobre un trabajo comunitario. ¿Y cómo es esto? Bueno, entendimos que el registro imaginario podríamos trabajarlo todo desde un ámbito que nosotros hemos llamado el eje creativo y que tiene que ver con el encuentro de estos chicos y chicas con la producción del imago, pero a partir de diversas formas de expresión con las que nunca antes habían tenido relación: escultura, pintura, cocinoterapia, arte terapia, etcétera, y que de pronto los coloca de sujetos pasivos que han estado ahí un poco en la inercia a la historia de sus propias familias, a sujetos productores y sujetos que encuentran una edición en la cultura. ¿Y a qué me refiero con eso? A que de pronto están mostrando sus creaciones, que hay ferias del arte, que vamos a la Alianza Francesa de Costa Rica y exponen sus fotografías, que andamos por todos lados circulando ambulantes, esa producción en ese encuentro con el arte, que además siempre sorprende, ¿no? Como en la literatura, el buen libro es el que cuando el escritor lo lee dice, ¿de dónde habrá salido esto? Y de pronto es un espejo que transforma por completo. Y hay algo de la creación imaginaria que nosotros entendemos funciona en este eje, que es el eje creativo o el eje artístico. Luego el registro de lo simbólico, este lugar de la inscripción de la palabra, de mi nombre, de cómo los símbolos me envuelven, qué tengo que ver con la educación, qué tiene que ver la escuela, qué tienen que ver las reglas, las leyes, ¿no? ¿Qué está cambiando en mi entorno? Todo eso nosotros lo hemos traducido en un eje que le llamamos eje educativo, en el cual los niños, niñas y adolescentes tienen un acompañamiento en tutorías educativas, pero más importante que eso es poder inscribir el saber en algún lado vinculado con su historia de vida, ¿no? Son chicos y chicas que generalmente vienen con un rechazo completo a toda la lógica del saber, sin darse cuenta que son productores de saber, sin darse cuenta de la historia que vienen, y ahora sí es cómo jugar con las palabras. Y hace poco entré a una aula que estaba en una de las casas de la fundación y estaban viendo división de especies y todo lo demás, digamos, la categoría especie animal, y en realidad lo que estaban haciendo era recordando la historia de sus mascotas, y con la historia de sus mascotas empezaban a poder acercarse a esto, y con la historia de las mascotas además surgen un montón de otras cosas que todo el personal de la fundación está constantemente escuchando para poder escribir esa historia. A la semana estamos atendiendo a 1.450 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, y son 1.450 singularidades que se han ido escribiendo en su propia carpetita, ¿no? Tienen su propia carpetita, y nuestro personal sabe bien que la intervención con uno no es la misma que la intervención con otro. Y para finalizar, el registro de lo real, pues nosotros lo hemos entendido en esto que es el eje clínico, y que el eje clínico constituye, en Argentina es un poco distinto, que por cierto para los radioescuchas y para ustedes también, Argentina es un país en el que fantaseo en algunas ocasiones irme a vivir un periodo, es un país que aprecio muchísimo, y que mi historia familiar está marcada por un periodo de mi papá estudiando por allá. Sé que en Argentina hay una vinculación un poco más de lo público con la atención clínica, en Costa Rica no es así, y nosotros dentro del eje clínico de la fundación buscamos la democratización de la atención en salud mental, y lo que tienen estos chicos es en sus propios barrios, a 50 metros de sus casas o en su comunidad indígena, su territorio indígena, a 600 metros de la casa donde están, alguien que puede tocar la puerta y abre el consultorio y los puede escuchar. Igual que en el nudo de Borromeo y los tres registros, ninguno de nuestros ejes puede funcionar sin el otro, por lo que tienen una simultaneidad en su ejecución a diario. Y esa ha sido nuestra gran invención. Tomamos el nudo Borromeo lacaniano y la verdad que muy heréticamente lo destrozamos un poco para rearmarnos en esta experiencia. Bueno, pero es muy interesante que tomaron el nudo Borromeo, pero sin que se note, ¿no? Porque uno podría decir,
lo que resuena fuertemente son dos palabras, ¿no? Escuchar e historizar, ¿no? Y ahí eso marca una diferencia con lo que sería ir a evangelizar, ¿no? Con los seminarios de Lacan en la mano. Y bueno, saben que se nos acabó el tiempo. No. Sí, y una sola cosita, que un poco la pregunta de Diego la responde, mejor dicho, con que el terreno es más amable que lo académico. Bien. Bueno, podemos dar un minutito más como para hacer, si quieren hacer un brevísimo comentario. A modo de cierre, Carlos, Jessica. Me parece que, a ver, escuchándonos, Carlos, yo admiro mucho el proyecto de Fundamentes. Es un proyecto en el que he podido trabajar con aulas de escucha, que vine a hacer en sus orígenes. Y el proyecto del acompañamiento terapéutico como para poder apoyar este tipo de iniciativas, también de alguna manera es insistir, ¿no?, en que el discurso analítico de alguna forma puede permear las instituciones y aportar. Desde el posgrado de psicología y desde las prácticas que hemos hecho ahorita en acompañamiento terapéutico, se han hecho muchas prácticas en el Patronato Nacional de la Infancia, y se logró el año pasado empezar a plantear una ley que le permita a la madre que da en adopción a un niño o a una niña que pueda dejarle una carta escrita y entregarla a los padres adoptivos para que pueda, y sus cosas, digamos, en el acompañamiento terapéutico se hizo este acto, se vio que funcionó, tratando de darle una marca al niño, no de abandono, sino de un gesto de amor. Esto, digamos, es a partir también de la escucha que se hace desde esta insistencia, ¿no?, de que el discurso permee en las instituciones. Carlos. Bueno, sí, Carlos, ya estamos pasados de tiempo. Una mínima redondeo de lo que quieras decir, que es lo que te haya quedado. 10 segundos, agradecer la invitación, agradecer el diálogo, y creo que si algo podría sacar, si estuviera externo escuchando esto, es el eretismo, la intención, el entrar por la puerta insospechada, es lo que podría hacer que la práctica del psicoanálisis constituya una lengua viva, un discurso de interlocución vital y no una lengua muerta evangelizadora, dando vuelta una y otra vez sobre su propio texto. Bueno, un placer escucharles. La verdad es que nos quedaríamos 2 horas más por lo menos hablando. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por venir. Y bueno, nosotros vamos a ir ahora a una pausa musical. A la vuelta vamos a estar con Rubén Goldberg desde Córdoba, con El Rincón de los Libros, y con Gabriel Nicola en la Agenda Cultural. Muchas gracias y enseguida estamos de vuelta. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches. ¿Andás por ahí, Rubén? Acá estoy, buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, con Rubén Goldberg desde Córdoba en nuestro Rincón de los Libreros. Acá estoy con Gabriel Pulice, Gabriel Nicola, ¿sí? Y nuestros invitados de la Agenda Cultural. Así que tenés público, Rubén. Bueno, ¿qué nos traes esta noche, Rubén? No, te acuerdas que la última conversación que tuvimos, habíamos hablado de la poesía, ¿te acordás? Sí, que habíamos dejado pendiente un tema para hablar de la poesía, y bueno, y voy a hablar creo que es
de Córdoba, que es la gran editorial de poesía del país, que es Alción Editora, ¿no? Ajá. Que es de un joven poeta y escritor, se llama Juan Maldonado, ¿no? Pero bueno, ¿qué edad tiene Juan Maldonado? Juan Maldonado es un joven, ya no tan joven, bueno, que tiene una vida literaria también, porque tuvo una librería en los años 70, y después se puso la editorial en los años 80, ¿no? Ajá. Puso la editorial Alción. Es uno de los jóvenes de ayer, entonces, Rubén. ¿Cómo? Perdón. Que es perdón. uno de los jóvenes de ayer, entonces. Siempre somos jóvenes, siempre jóvenes. La poesía te da la posibilidad de ser eternamente joven, porque sí es cierto que la poesía puede crear, construir un lugar en el mundo, entonces eso te hace joven permanente, ¿no? Y si ese lugar es Córdoba, mejor todavía, ¿no? Bueno, no quiero exagerar con eso, no quiero exagerar. Bien, bien. Bueno, entonces contanos un poco de acción de esta editorial. Pero te cuento, mira, es una editorial que yo te decía hace muchos años, y tiene un catálogo que yo los invito a tus oyentes, a los oyentes de ustedes, que entren en el catálogo de Alción Editora, y van a encontrar una cantidad de material, no solamente de autores argentinos, cordobeses, santafesinos, rosarinos, porteños, sino de gente del frente, ¿no? De Europa, ¿no? Por eso te digo, es un catálogo increíble el de Maldonado, que es el dueño de esta editorial, que es Juan Maldonado, ¿no? Que por sí mismo tiene también una historia muy particular, Juan, ¿no? Ajá, Juan. ¿por qué? Porque mira, Juan vivió entre los 5 y los 10 años en un internado, en un hogar de escuela que se llamaba Juan Perón, del año 52 al año 57. Estuvo internado ahí, ¿no? Y después se dedicó a estudiar letras en la década de los 70, fue empleado en la administración pública cordobesa y cesanteado en la época de la dictadura, y a partir de ahí, bueno, edificó esta librería que se llamaba Alción en los años 77, si no recuerdo mal, y ya en el 83 puso esta editorial Alción, ¿no? Esa es la vida así muy sucita de Juan Maldonado, ¿no? Montar una librería en el año 77 era toda una apuesta, ¿no? Sí, Juan la puso, mira, un año antes que yo, porque yo la puse en el 78. Eran dos grandes apostadores. Claro, ¿no? Yo estaba en una galería que se llamaba Pasaje Central y estaba en una galería que se llamaba Cinerama, ¿no? Y de ese momento hemos sido bastante compinche en esto de estar al lado de la literatura, ¿no? ¿Y qué autores cordobeses recomendás para, digamos, introducirse en la poesía cordobesa? No quiero recomendarte cordobeses porque me van a acusar de chauvinismo, no. Yo creo que hay que leer la poesía, hay que entrar al mundo de la poesía, porque como te decía, la poesía te puede entenderse como un lenguaje que inserta a decir siempre algo distinto, ¿viste? Donde poder encontrar que habita el amor, la alegría, el dolor, el temor. Yo te decía la otra vez también, sería muy interesante e importante a la vez que los jóvenes lean más poesía, ¿no? Yo, así mismo hay una cantidad de jóvenes, yo me sorprendo en la librería, que van y buscan el libro de poesía, ¿no? Uh-huh. Eso te quería preguntar, digamos, sí. Digamos, hay una recepción de la poesía en esa franja etaria, digamos, de más joven. La hay y mucho, no solamente de una búsqueda de lectura, sino en una búsqueda de creación también, ¿no? Hay bastantes libros de jóvenes poetas, ¿no? Que hacen sus primeros palotes, como decían en el colegio, pero entonces, y Juan tiene esta editorial que produce todo este material. Alguna gente que no son conocidos, ni mucho menos, ¿no? Pero le da lugar en ese catálogo, por eso te vuelvo a reiterar, les reitero, que ingresen al catálogo de Alción y van a encontrar desde que para decirte Orozco, Porquia, Oscar del Barco, G-Trick, para darte nombres así rápido, ¿no? Y después ya tenés todo que de Bataille, Deleuze, Eloard, Heidegger, todo eso son textos que él tiene en esa editorial, ¿no?
porque paralelamente a su línea de poesía, de su catálogo, hay también mucho de crítica literaria, ¿no? También tiene un catálogo con bastantes autores de crítica literaria nutrido, eso sí, de cordobeses, ¿no? Pero el catálogo de autores nacionales es amplio, es muy amplio, ¿no? Por eso decir 1, 2, 3 sería cometer un error. Hay que entrar y buscar, y van a encontrar novedades increíbles, ¿no? Sí. Cometo el error posiblemente de no darte por certeza que esté en la feria del libro, pero no se lo puedo confirmar hoy. No sé si en el stand de Córdoba puede estar el catálogo de Alción. Espero que sí. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Gabriel Pulice te habla. Hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, sí, retomando, ¿no?, lo que hablábamos la última vez con vos, que bueno, de hecho habías propuesto en algún momento tener una entrevista, ¿no?, con quien está llevando adelante ese proyecto tan importante. Pero sí. Lo que te quería preguntar es, vos decías la vez pasada que había como que generar las condiciones para que se lea más poesía, ¿no? Sí. ¿Está habiendo en ese sentido alguna iniciativa? Digo, no solo de la publicación, ¿no?, sino, podríamos decir, el acto de la poesía. ¿Hay alguna iniciativa? ¿Hay algo? Sí, creo que hay algo. Y sobre todo creo que ha habido una experiencia ahí en los colegios de no sé si en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, pero ha habido una experiencia de hacer que los alumnos lean poesía, ¿no? Y había que intensificarlo eso, porque yo creo que el leer poesía te habilita a un mundo mucho más completo, me da la impresión, ¿no? Siempre digo que la poesía es como un río, ¿no? A veces tranquilo, ¿no? Como la vida, ¿no? Entonces te va sorprendiendo. Ajá. Y Rubén, ¿y cómo fue tu contacto personal con la poesía? O sea, ¿en qué momento de tu vida No es permanente. Por lo que llega a la librería, pego una mirada, la veo. Más siempre les he dicho, me he inclinado por la novela, ¿no? Pero últimamente, bueno, llegan algunos textos que me interesan leerlos ahí en algún momento, sobre todo que me siento ahí o en el bar del lado o en la librería mismo y ojeo y miro poesía, ¿no? Pero no soy un lector permanente de poesía, esto es ser honesto, ¿no? Soy más un lector más de novela, ¿no? ¿no? Pero me parece que es interesante, por eso lo traía a colación esto de esta editorial, que si bien hay otras editoriales que tienen material de poesía, pero esta es una editorial en gran parte de libros de poesía, ¿no? Como te podría decir, como Visor o como Hiperión en España, ¿no? Que publican todo lo que se te ocurre de poesía. Sí. Y que entre esas publicaciones vos decís, bueno, hay publicaciones que podríamos situar como clásicas, ¿no? Nombrabas algunos de los poetas malditos y las nuevas generaciones de poetas malditos también, ¿no? Sí, seguro que los hay. Sí, hay Juan te diría que es más, con la poesía joven es más, rompe con la tradición. En cambio, con la literatura de otros idiomas tiene un catálogo más clásico, te diría, si lo podríamos denominar de alguna manera, ¿no? Ajá. Sí. Vos mencionabas Acción, hay otra editorial acá en Buenos Aires que viene haciendo un trabajo muy importante respecto a la poesía, que es Halley Ediciones. Yo no sé si las publicaciones de Halley están llegando a poquito. Hay otra grande que es Doc Sur también. Claro. Y que realmente vienen haciendo un trabajo y fundamentalmente con nuevos poetas, ¿no? Efectivamente. Hace un par de semanas en nuestras crónicas nómadas tuvimos la colaboración de una poeta que ha publicado en Halley, que es Marcela Meroni, que nos compartió una crónica nómada para el programa, ¿no?
Sí, sí, yo siempre trato a veces de no dar muchos nombres porque es seguro que me voy a equivocar y voy a dejar a algunos otros, ¿viste? Pero sí, yo creo que siempre que, es como yo digo, el que va a la librería tiene que ver y revisar el libro, leerlo y llevárselo, ¿no? Pero te digo, la librería en ese aspecto tiene hasta no tiene un stand de libro de poesía, que lo tiene, ¿no? Y amplio, pero tiene una mesa con libro de poesía que está a la entrada de la librería, o sea que la gente lo primero que ve casi es los libros de poesía, ¿no? Y los jóvenes se paran, y los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Hay una búsqueda, me parece que es nuevo, ¿verdad? A mí yo me sorprendo a veces porque veo muchos jóvenes que te preguntan así, que ingresan a la librería y dice, ¿dónde puedo encontrar libros de poesía? Entonces le indico dónde están y entonces ahí quedan liberados ellos a la búsqueda de lo que quieren, ¿no? Y a descubrir. Ya vienen con alguna idea, evidentemente, ¿no? Pero después descubren. Rubén, te habla Gabriel Nicola, un gusto, ¿cómo estás? Hola Gabriel, mucho gusto. Bien. Bueno, nada, solamente me quedaba la imagen de ese espacio que describías en la librería, con ese espacio y ese lugar y esa invitación a descubrir, y que en ese mismo movimiento de ir en relación a un libro, digo, ahí también hay un acto de poesía, porque ya alguien que entra en una librería y está la mesa servida, sí, ¿no? Bueno, buenísima imagen. Sí, me parece... es un acto de poesía, es un acto poético. Sí. Es un acto poético. Digo, ahora en un ratito Fíjate. vamos a hablar justamente de un enorme poeta. Pero, a ver, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué nos ibas a decir? Que ha salido un libro publicado por Fondo de Cultura, de una crítica que se llama Alicia Genovese, ¿no? Y fíjense en el título del libro: A ver el mundo desde el ojo del poema. Que hace todo un análisis crítico sobre la poesía y el valor de la poesía, ¿no? Y el ojo del poema, ¿no? Y el ojo del poema. El poema que nos mira. Que nos mira, claro. Nos mira, efectivamente. Ya el mirar ya de por sí implica mucho, ¿no? Bueno, y como te decía recién Gabriel, ahora en los próximos minutos vamos a tener el programa a Lorca. Así es. Mira vos. Sí, bueno, porque estamos acá, fantástico. vos has tenido un público de actores. Estamos, bueno, con el elenco de una obra, ¿no? Que es Mar de Luto, que es una versión de La casa de Bernarda Alba. ¿no? Sí, así que estamos ahora aquí con el dramaturgo, con Alfredo Martín y con Marcelo Bucosi, el protagonista de la obra, que bueno, ahora enseguida vamos a pasar a nuestra agenda cultural. No sé si querían hacer algún comentario, Marcelo, Alfredo, en relación a lo que venía diciendo recién Rubén, de lo que se abrió en la mesa. Buenas noches, gracias por la invitación. Y me parece que hablar de Lorca, como decía recién Gabriel, es abrir, y juntando con lo que estaba diciendo el entrevistado, es justamente abrir el ojo de la poesía, ¿no? Porque la obra que estamos haciendo nosotros es una versión diversa de La casa de Bernarda Alba, y él tenía la pretensión de hacer un documental fotográfico, decía. No quería que fuese poético, quería que fuese realista, pero destilaba poesía. Entonces era imposible leer un texto, o escribir en el caso de él un texto, sin que la poesía se colara, porque justamente él tenía ojos poéticos y miraba el mundo desde ese lugar, ¿no? Entonces me parecía que era un buen ejemplo. De ojos de poema. Exactamente, para este ensayo que vos decís que, bueno, cuyo título resulta muy sugestivo, por supuesto. Bien, sí.
No, este es un libro que acaba de recién de aparecer, que está publicado por Fondo de Cultura Económica. Bien. Bueno, Rubén, como siempre, te agradecemos la presencia en el programa. Por favor. Te esperamos el próximo mes. Y quédate escuchando el programa, porque lo que sigue... Escuchando la música que va a venir. Y acá me recomiendan que especialmente el tema musical que vamos a escuchar a continuación. Bueno, y no se olviden que la semana que viene ya comienza la Feria del Libro. Perfecto. Bueno, y capaz que nos vamos a encontrar aquí, ¿eh? Bueno, y te mandamos un fuerte abrazo y vamos a escuchar de Marta Gómez y Javier Ruibal. ¿Cómo se llama ese tema? Por tu amor me falta el aire. Por tu amor me falta el aire. Vamos a una pausa y... En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, seguimos en el aire. En el aire, escuchando este hermoso tema de Marta Gómez y con Javier Ruibal, que arman un disco que se llama El corazón y el sombrero, que es para homenajear a Lorca. Y bueno, recién tomábamos ese hilo de la poesía y del poeta y de lo inevitable de su destino de poeta, como lo decía Alfredo Martín, para volver a hacerlo entrar enorme, dramaturgo, actor, músico, poetista, porque es un gran poetista, y el querido, como me dice él, el coterráneo, porque es el actor de Chacabuco, porque de ahí también soy yo, como el amigo Marcelo Bucosi, enorme actor, docente teatral y enorme persona, ambos. Bueno, están haciendo... Bienvenidos. Sí, es un gustazo tenerlos Muchas acá gracias. en Pulsión de Radio, y para invitarlos y convocarlos a compartir algo que es una experiencia como la poesía, que es el hecho teatral y lo que ahí nos sucede. Es una versión, como lo presentaba Gabriel y Alfredo hace un momento, de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y que se llama, que es parte de los textos de Bernarda, Un mar de luto, y que va en el Portón de Sánchez los sábados a las 22:30, y que tiene como un copete el título Un mar de luto, los mandatos de género en la escena lorquiana. Bueno, no se la pierdan, o sea, si es que consiguen entradas, porque la verdad, Alfredo, Marcelo, todo el elenco es enorme, ese maravilloso ejército, una apuesta muy soberbia, muy contundente, muy jugada, y que destila teatralidad, y Lorca estalla por todos lados. Así que, bueno, uno, si lo que quisiera es darle la palabra a toda esta introducción para escucharlos a ustedes. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Nosotros el otro día comentábamos que estamos en una especie de trance emotivo, decíamos, porque desde que empezamos la primera reunión y la idea de armar un elenco de varones para interpretar completamente de varones, todos para varones. interpretar una obra que fue escrita para mujeres, con lo que significa eso, y yo decía, bueno, no es solo
como puede ser visto un acto de provocación, sino cuál fue el fundamento, ¿no?, en el que nosotros nos apoyamos para poder decir, bueno, hagamos esta experiencia, como decía Gabriel recién. A ver si salimos vivos. A ver si salimos vivos, tal cual. Bueno, a ver. Y entonces nos parecía que este clásico despega de lo español, de ese pueblo rural español en el cual se inspiró Lorca, porque es una historia real, porque esta mujer vivía enfrente de su casa, al lado de la casa de su tío, y él se metía en un pozo seco para escuchar lo que pasaba en esta casa y escribir, pero evidentemente, como decíamos, su ojo poético y su mano poética hacía que escribiera lo que escribió, ¿no? Entonces, la decisión tiene que ver con el hecho de utilizar, en el buen sentido, la escena como un campo de investigación y un campo de exploración de qué sucede si esos cuerpos de varones pueden encarnar personajes femeninos, prestándole la sensibilidad, prestándole el cuerpo para empezar a indagar en su vulnerabilidad, para empezar a indagar en lo que sería ese sentimiento de estas mujeres que están encarceladas en esa casa porque hay una imposición de luto por 8 años, porque hay un luto llevado hasta el absurdo, ¿no? Por su madre. Nos parecía que eso de alguna manera era un acto arriesgado y que nosotros íbamos a obtener alguna enseñanza, algún aprendizaje de todo eso. O sea que los ensayos estuvieron combinados con lecturas sobre lo que es el binarismo de género. Y hay un texto de Judith Butler, que es una feminista, filósofa, pensadora muy actual, que escribe hace mucho tiempo. Ella habla del género en disputa y fue uno de los elementos, algo que ella menciona en este texto, que es la performatividad. Dice, el género es una performatividad que nos imponen desde el nacimiento, a la cual no podemos renunciar. Y esa serie de gestos, de hábitos, de conductas y de formas de conducirse legitiman una pertenencia y una identidad. Perteneces y entonces sos aprobado, o no perteneces y no sos aprobado. Sos un cuerpo indisciplinado, sos un cuerpo que está al margen de este binarismo. Y la performatividad es algo que nos involucra a nosotros, los actores, los directores, los dramaturgos, ¿no? Es esa puesta en marcha de un cuerpo que debe cumplir con algunas normativas. Entonces nos parecía que era un buen inicio, un buen núcleo para pensar en escena, cómo marcar, cómo alentar y convocar a los actores en su trabajo. Por ejemplo, una cosa que descartamos de entrada es que no hagan de mujeres, que no actúen las mujeres, porque era una resolución fácil, ¿no? Representar a las mujeres. Entonces, ¿cómo ser honestos en cuanto a mostrar esa sensibilidad y ese cuerpo disponible, pero sin apelar a una feminidad que sería como una especie de parodia, ¿no? Sí, de impostura. Exactamente. Bueno, vos le vas a contar qué les pasó. Sí, claro. No, y además digo, como la obra dramatúrgicamente es una pieza de relojería, porque es perfecto lo que hace Lorca con esta obra, con esta y con tantas. La propuesta siempre desde la dirección y nuestra fue ir a la situación dramática, o sea, seres humanos en esa situación dramática, más allá de ser hombres o mujeres, poniéndonos en la piel de lo que está pasando, de lo que le pasa a una, en mi caso, que hago el rol de Bernarda, en el autoritarismo total, y a las otras desde el sometimiento, ¿no es cierto? Y esto interesante que es las capas de poder que se van dando, ¿no? Bernarda domina a la Poncia domina a la criada somete a una mendiga que viene a pedir, digamos. Hay todo una cadena de sometimiento. De poderes que se van sucediendo. Y también lo que pulsa, porque ahí pulsa el amor
pulsa el deseo y pulsa la carne, digamos, lo que pide. Sí. Sí, estas mujeres que parece que tuviesen como el deseo cercenado por esta madre, pero está la escena de los segadores, ¿no? Cuando aparecen los segadores al pueblo a trabajar, y son esa pasión, esa pulsión de vida que muestran estas 5 hijas, por verlos pasar solamente, a esos hombres sudorosos, musculosos. Uno imagina todo eso cuando escucha esa canción de los segadores, que en la obra es un poema, y nosotros trabajamos con Pepa Luna, una actriz andaluza que hace 10 años más o menos que está aquí en la Argentina, y le puso música a ese poema y al de María Josefa, que es la abuela que está encerrada y se supone loca, y hace todo un poema sobre una ovejita que tiene, oveja hijo. Bellísimo. También le puso música a Pepa Luna. Que la estructura de la obra, la estructura que tiene la obra, desaloja absolutamente la cuestión del deseo. Esa estructura de poder impuesta desde afuera, porque acá hay un mandato exterior, que inclusive el otro día pensábamos qué pasa con Bernarda, porque en general la hacen una especie de generala, ¿no? Donde pareciera que concentra todo el poder y que lo impone, tiranizando a sus hijas. Y en realidad es funcional a un sistema que ocurre más allá. La escenografía es una especie de laberinto circular que nosotros planteamos para, digamos, dar cuenta de lo que queda por fuera y lo que queda por dentro. Y eso que queda por dentro que no puede terminar de salir a expresarse, y es ese deseo que ahoga. Por eso el mar es un poco, es una obra muy simbolista, está cargada de símbolos, ¿no? Y el mar representa, por un lado, la libertad y por otro lado el ahogo también, porque es la pasión que ahoga también es el mar, ¿no? Hay algo interesante también desde el punto de vista psicoanalítico, inclusive para pensar la pasión. Sí, porque Alfredo además es médico psicoanalista también. Sí, ahí sale, ¿viste? ¿Cómo se llama la otra disciplina? No, bueno, decía esto muy importante que tiene que ver con que la estructura de poder desaloja el deseo y que hay un mandato que viene de afuera, y entonces Bernarda oficia de alguna manera como funcionaria de ese poder. No es que ella concentre el poder por una especie de capricho, porque está todo el tiempo pendiente de una afuera, que le impone un ser. Es instrumento. Es un instrumento, exactamente, es instrumental su figura en un punto. Por eso es una obra que habla del deseo excluido, o el deseo que ahoga por un lado, y por otro lado habla de los totalitarismos contemporáneos, que era lo que de alguna manera decía, ¿no? Partir, era un poco la idea de la apuesta, que lo hablábamos recién con Gabriel afuera, partir del viejo pueblo rural de la España, fue escrito en 1936, así que van a ser casi, no sé, 90 años, y poder dar una idea y acercar a lo que son los totalitarismos contemporáneos, ¿no? Que estamos rodeados. Y contanos un poco más de la escenografía, este laberinto. De pronto me viene algo de tragedia griega. Mira, ¿no? Qué intuitivo. A ver. Sí, porque la obra tiene un cruce con la tragedia griega. De por sí es una tragedia, forma parte de esa tríada de tragedia, la trilogía de Lorca, que es Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Que no solo los griegos han tenido tragedias, ¿no? Exactamente. Sería una tragedia un poco más contemporánea, si se quiere, ¿no? Pero el instrumento ese que te digo, que a raíz de eso vino tu pregunta, que está afuera, es un mandato. No será de los dioses, pero es, digamos, del orden de lo político, ¿no? Y bueno, y la tragedia se hace más ostensible en el cuerpo de estos hombres, porque al escuchar esos textos que son música, porque por momentos me parecía que estaba dirigiendo, yo que no digamos, escucho música y me agrada, pero no soy una persona dotada musicalmente. En un momento yo decía, cerraba los ojos y decía, dale, tenés que seguir con el texto, tenés que seguir. No, pero me da para parar. No, escuchá la música, le decía yo. Bueno, y entonces estos textos dichos
en cuerpos masculinos, pero con esa verdad y esa honestidad, entonces te hace es muy raro, porque te acercás y te alejas al mismo tiempo. Ajá. Es como una banda de Moebius. Y el circuito, el laberinto que querías que te diga, sí, tiene algo de banda de Moebius, con una adentro que es afuera y una afuera que es adentro. Sí, y a la vez el vestuario, bueno, la escenografía de Ariel Bacaro, y el vestuario es de Alejandro Mateo, y también, bueno, hay una cosa que es como, si uno lo ve, somos mujeres, o sea, con faldas, pero hay algo bastante andrógino. Muchas tenemos una especie de túnicas largas, entonces nos ha pasado también que hay público que dice, pero a la vez me da algo de tragedia griega el vestuario que tienen, ¿no? Y de algo militar también. También, sí. Y pensaba esto que decías, cómo, digamos, que esto recaiga, digamos, sobre los cuerpos masculinos le da más carácter trágico. Recordaba que vos mencionaste uno de los libros de Butler, pero hay otro que está en la misma línea, que es Cuerpos que importan, ¿no? Que el contraparte es cuerpos que importan y cuerpos que no importan, ¿no? Hay un juego de palabras ahí en inglés, digamos, pero que parecería que cuando, digamos, lo trágico recae sobre cuerpos que importan, ¿no? En este caso serían los cuerpos masculinos, esto tiene un efecto mucho mayor. Qué bueno lo que estás asociando y trayendo, porque en un momento comentábamos, nosotros estamos bombardeados por imágenes, felizmente también esto de estar bombardeado por estas imágenes de mujeres, felizmente digo en el sentido de que se visibilice, que se entienda bien, por mujeres sufrientes, mujeres que son abusadas, femicidios, y los hombres están en ese lugar difícil de victimarios, ¿no? En general, digo, en general. Y me parece que entonces, frente a esas imágenes que son las que pululan, las que están produciendo el efecto de, por un lado, las marchas, ¿no? La sensibilización, la visibilización, y por otro lado, que el número de femicidios no disminuye, tener la posibilidad nosotros como artistas de generar en el espacio escénico otras imágenes, de ver a hombres que le están poniendo el cuerpo a ese sometimiento, a esa represión, nos parece que en principio es una felicidad de poder deconstruirnos nosotros mismos ahí, pero con el público también, que está haciendo un acto de comunidad. Por eso decía lo del aprendizaje, porque parece inocente lo que digo, no es ingenuo, digo inocente de entender, y digo, el teatro ciertamente sirve para esto, porque la gente después de la función se queda, nos tienen que echar. Pasa que es por teatro independiente, nos tiene que echar, digo, la encargada del teatro, y dice, chicos, por favor, hay una obra que empieza a 10:30 y se quedan a hablar una hora después, tengo que cerrar, ¿no? Pero esta cosa comunitaria que produce el teatro, y más el teatro independiente, en donde hay polis, hay diálogo posterior, en donde la sociedad se encuentra a discutir sus problemas, y eso también tiene que ver con ¿Y qué retorno, qué retorno están teniendo en eso que decías, ¿no? La gente se queda, ¿no? Y preguntas, ¿qué es la masculinidad entonces? ¿Y qué es la feminidad? Digo, preguntas del público, que con temor alguno, pero entonces es femenino. La idea que ustedes tienen es como que ellos se feminicen, pero entonces, no todo eso, pero entonces ¿son mujeres o son hombres? Ellos, ¿cómo se autoperciben? Entonces se junta como todo esto que tiene que ver con la disciplina de los cuerpos y como cierta política que traías vos con este otro texto de Butler, y por otro lado el hecho artístico. Entonces me parece que ahí no hay un buen apareamiento. Sí, y en general también pasa que mucha devolución del público es a los 5 minutos o 10 minutos. Traté al principio de ver si eran mujeres, si eran hombres, y a los 5 o 10 minutos me olvidé que eran hombres, y me metí en la historia y en lo que está pasando ahí, en el drama realmente, y eso es fantástico. Bueno, fue uno de los objetivos nuestros, ¿no? Que ahí se disuelve en acto ese binario. Que lo que valga sea la verdad de lo que se ve. Por eso tampoco podían actuar demasiado, es decir, nadie podía exhibir el oficio ahí.
tenían que entregar con verdad y con honestidad eso que estaba sucediendo. Entonces la marcación, que a veces desde la dirección uno dice, bueno, a ver, expresemos esto más radicalmente y ponelo en escena, era no, contenelo acá, que quede acá y que yo al mirarte vea lo que te pasa. No me muestres todo lo que te pasa, no pongas cómodamente todo en escena, déjatelo adentro. Entonces eso implica un costo para esos cuerpos, porque el actor ¿no? tiene que reprimir. Y la represión tiene un costo, ¿no? Claro. Tiene una angustia, tiene un sentimiento ahí alterado que tiene que ponerse en juego en cada función. Sí, y además en lo personal cuando, trabajar Bernarda, que se supone que es esta imagen de un militar y qué sé yo, tan estricto, ¿no? Buscarle algún otro costado femenino que tenía que buscarle para enriquecer al personaje, que no sea tan lineal. Entonces aparece estos momentos que tiene, más allá de estar pendiente ella del afuera y del qué dirán, esta cosa como de chusma que tiene en algunos momentos, de ¿no? Manuel Puig. Claro, Sí. ¿no? Escenas con la Poncia, Sí. donde pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con fulana que vino? Y hay una cosa y con la vecina, con Prudencia también, y tu marido, y cómo sigue, ¿no? Hay todo un costado que aparece. Que ahí la humaniza. La humaniza, y ahí viene la banda de Moebius, porque ese afuera ingresa como diciendo Es ellas, inevitable. y hace así, y en un punto de inflexión es adentro con lo que sucede adentro. A pesar de que es la más patriarcal de todas, de todos los personajes, creo, igual es Tiene atravesada. gracia, tiene humor, tiene humor y le viene bien. Sí. Perdón, decía que tiene cierta gracia y tiene humor eso, entonces es tragedia, pero con ese condimento que la gente se ríe. Y otra devolución de la gente, les dijo ventaneras a las hijas, porque miran mucho por la ventana, ¿no? Aparece un anacronismo resignificante, porque son textos que yo, eso no lo dije desde el punto de vista dramatúrgico, traté de acercarlo lo más posible a nosotros. Entonces, digamos, como depuré de todo lo castizo al texto, le saqué los tú, tampoco le puse voz, es un neutro, pero que está muy cerca, y saqué algunas cuestiones un poquito más reflexivas que redundaban sobre la acción dramática. Entonces, todo es acción dramática, ¿no? Pero hay algunos textos que eran maravillosos, que los dejé tal cual. Y en un momento, ¿cómo es que les decís? Ventanera. Por favor. Pase al escenario, ¿A dónde van Marcelo? ustedes? Ventaneras, rompedoras de su luto, al patio, y las manda al patio. Rompedoras de su luto. Rompedoras de su luto. Sí, son textos maravillosos. Y mirá que uno la ha leído, como docente la hemos trabajado, Bernarda Alba, en muchas clases. Pero no hay noche que uno no esté ahí atento y aparezca cosas nuevas todo el tiempo, imágenes nuevas que tiene la grandiosidad de Lorca, ¿no? Y bueno, y en mi caso también, los que hemos vivido la época de la represión en nuestro país, hacer un personaje que es una represor, también tiene su costado muy interesante para trabajar como actor, porque te pone frente a estar del otro lado de la vereda, ¿no? ¿Y tenés noticias de qué pasó con esta obra durante la dictadura? Sí, Alejandra Boero hizo una apuesta en el San Martín. Ella era muy amiga de Kiva Steiff, que era quien estaba dirigiendo el San Martín en ese momento, y no se dieron cuenta de que estaban hablando de ellos mismos. Lo hizo en el año 77, creo que fue. Sí. Y después en la época de la dictadura, la que recuerdo y la que yo sé es esa, que era una María Rosa Gallo, Bernarda, y
Alejandra la dirigió y después María Rosa no pudo y la hizo Alejandra también. Ajá. El personaje. Y en esa época el San Martín iba mucho, hacía gira mundial, y estuvieron hasta en Rusia con esa apuesta. Sí. Pero ahí es donde se nota que la obra funciona como metáfora de los sistemas de poder totalitarios, ¿no? Y bueno, volvemos a la poesía de la que habíamos, digamos, con la que habíamos empezado, como la posibilidad de metaforizar implica un acto político, un hecho artístico, literario y a su vez de comunidad. Sí, y, bueno, además el propio Lorca lo vivenció, ¿no? Esto, porque 2 meses después de terminarla de escribir, lo asesinan brutalmente. Él nunca pudo ver la puesta esta, solo creo que escuchó una lectura en Madrid, y la obra se estrena en Argentina por primera vez en el año 45 por la compañía Margarita Xirgu. Claro. Y en España se estrena una vez que que terminó el franquismo, en el 73. Recién en el 73 se estrena en España. No permitieron. O sea, él mismo habló de su propia de la propia dictadura de la que fue víctima, ¿no? En esta obra. Sí, o sea, él con esto de alguna manera habla del franquismo, que es el sistema que acaba con su vida. Y aparte en una época en donde las mujeres, en el 30, tuvieron mucho protagonismo y muchas reivindicaciones que lograron y que después se tiró todo abajo. En España. En España. En España las mujeres, claro. Él la había escrito, según dicen, para Margarita Xirgu, o sea que ella se consideraba como que en algún momento la tenía que hacer, más allá de que él ya no estaba. Había acá un vínculo muy fuerte con Lorca, que vino acá por algunos meses, y esto generó tal revuelo en el ambiente teatral argentino y tal empatía que a él mismo le pasó que quería quedarse y se quedaba y le reclamaban que volviera porque en España lo estaban esperando. Y hoy por hoy hay, decíamos con Gabriel y llamaba la atención, en esta pospandemia, un auge de las obras de Lorca y de su teatralidad en 5 obras en cartel ahora en este momento de García Lorca. Y me quedé con algo que decías, que ¿querés contar algo más de ese encuentro entre García Lorca y Margarita Xirgu? Mira, lo que tenemos para esto lo va a contar Gabriel. Es bueno, a ver. Que estuvimos a un tilín de un encuentro ficcional acá en la radio, porque era la idea de otros invitados de cruzar justamente a Lorena Sesqueli, que estuvo hace poquito con Pajarita, y que hace de Margarita Xirgu. Y Mario Petrosini, que hacen La noche se está muriendo, que van los sábados a las 20 horas en el Crisol, Malavia 611, y la dirige Jorgelina Herrera Pons y Martín Ortiz. Y Mario Petrosini hace de Lorca, que aparece cuando ella está vistiéndose, termina de hacer la casa de Bernarda Alba, Margarita. Ellos muy inteligentemente retoman esto que vos me preguntabas a mí, es decir, Lorca vuelve del más allá en uno de los finales de función de ella, y cuando ella en el camarín se está cambiando, no la voy a spoilear, cuento esto nada más, se produce un encuentro entre los dos en donde hablan de sus vidas. Y es maravilloso, es una idea maravillosa, es una celebración. Bueno, pareciera que todo lo que tiene que ver con la teatralidad de Lorca termina en una especie de celebración, digo, porque hay algo en donde el público se siente como muy convocado, y entonces es como si trascendiera la escena y empezara a hacer algo. Bueno, es lo mayor que se le reprocha a Lorca, ¿no? Que no quiso bajarse de esa celebración, ¿no? De esa celebración de la vida. De la vida, sí. Sí, que no quiso renunciar a él. Digo, no se silenció, ¿no? Y en ese no silenciarse, bueno,
llega te puede costar la vida. Sí. ¿No? Ahora, qué interesante, ¿no? Que con esa pulsión de vida que tenía y ese deseo puesto continuamente en acto con todo lo que hacía, haya hecho una denuncia tan grande de los sistemas de poder, ¿no? Con su poesía. Sí. Bien, y vos, Gabriel, tenías algunos... Sí, tenía una agenda cultural propiamente dicha. Me sale una esquela, que no es... ¿cómo diríamos en el pueblo, Marcelo? Una cuestión de parroquiales. Un aviso parroquial. Un aviso parroquial. A ver. Esto es de una amiga que es también psicoanalista, que es actriz, que es Bettina Rousselli. El martes 25 de abril, de 21 a 23, se va a transmitir la ficción radial Cuentos del Espejo, Relatos de Guerra. Es una creación de Bettina Rousselli. Va a ir por Radio Nacional Ushuaia, AM780 y FM 92.1, en el programa Caminitos de Letra. Es una obra que atraviesa el conflicto de Artsaj y que fue reconocida como mejor producción autoral 2021 por el Consejo de Argentores. Así que después podemos subir el link para que la gente el martes 25 de ahora de abril lo escuche. Es un trabajo muy bello, yo tuve el gusto de escucharlo, así que ojalá que lo puedan escuchar. Y bueno, efectivamente todo lo que comentaban estos monstruos, es un elenco muy grande, que ahora quisiera que no. Y están todos muy bien, es un gustazo enorme, no se pierdan esta pieza de relojería por la misma poética de Lorca y por la apuesta y la entrega brutal de estos bestias, de estos actores. Muchas gracias. ¿Puedo decir el nombre de los actores? Sí, bueno, sí. Marcelo Bucosi es Bernarda Alba, Luis Cardoso es Magdalena, una de las hijas, Oski Ferrero es Adela, la hija menor, quien se enamora de Pepe el Romano, Daniel Goglino es María Josefa, la abuela que está encerrada, Ariel Hall es Martirio, la hija que tiene una joroba, Juan y Pascua es Amelia, la hija aparentemente más dulce, Gustavo Reverdito es Angustia, la que se va a casar, Marcelo Rodríguez, el pelado Rodríguez, es Poncia, Francisco Tortorelli es una vecina y hace de la mendiga, Miguel Ángel Villar es la criada, Juan Senco es Prudencia, y la música en vivo es de Julia Mises, asistente de dirección Ana Pazulevicius, asesoramiento artístico de Marcelo Bucosi y dramaturgia y dirección de quien les habla, Alfredo Martín. Quiero mencionar, vos ya hablaste de Pepa, de la iluminación, por Ricardo Sica, realizada por Ricardo Sica, porque es muy interesante, todo parece que transcurriera en un día, porque esa también es la magia de Lorca, ¿no? Es decir, son 3 momentos diferentes, un momento que es de mañana, un momento que es mediodía y que es noche luego, pero al mismo tiempo, viéndolo, parece que fuera el transcurrir de un día. Eso también hace a la tragedia, ¿no? Que ocurre en una unidad de tiempo. Después trabajamos, corporalmente con Armando Schettini, que siempre trabaja con nosotros en la Compañía del Paraíso, que fue un trabajo muy exhaustivo también el que hizo. Y Estela Castronuovo, que es una especialista en Lorca y que nos ayudó mucho respecto de algunos conceptos, y ella, por ejemplo, nos aportó esto de que Lorca pensaba en la obra de arte total en ese momento, que era una idea que estaba muy cerca del surrealismo, que en el mismo objeto hubiera música, poesía, canto, baile. Y esto que está mostrando Gabriel, este afiche que utilizamos, es un dibujo de Lorca que parece que lo hubiera hecho para nosotros, porque de alguna manera resume en el dibujo esta unidad del ser humano, en donde más allá de los géneros somos seres sensibles y dispuestos a circular con el sentimiento y la sensibilidad por la vida. Repetí, teatro, dirección y horario. Teatro El Portón de Sánchez, sábados 22 y 30 horas, y pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral o por el link del teatro. Bueno, la tenemos que ir a ver, ¿eh? Sí, por favor. Sí. Bien, bueno, y yo
también quería hacer un breve comentario de una obra que vamos a ir a ver mañana, Diego. Yo ya la leí, porque es de un querido amigo de Jorge Giglio, Jugando en un tiempo dormido, con dirección de Lizardo Lafitz. Esto es en el Espacio Polonia, Fitzroy 1477, es los sábados a las 18 horas y bueno, es con intérpretes Lucas Álvarez, Emiliano De Lucci y Agustina Sáenz. Hay, bueno, en fin, la voy a ir a ver. Así que después les cuento. Claro. Sí, claro que sí. A ver cómo es la apuesta y todo eso. Bueno, Gabriel, te damos el cierre del programa. Bueno, nada, la verdad que un gusto enorme, Alfredo, Marcelo y todo ese hermoso elenco de gente muy talentosa y muy linda gente. Vayan al teatro. Es remanido, pero el teatro hace bien, y ir a ver un Mar de Luto van a salir llenos de poesía, porque Lorca estalla en toda esa apuesta, se van a ir muy llenitos de acá, del cuore. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Pulsión de Radio. ¿Y será hasta cuándo, Gabriel? Nos vemos el próximo viernes en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.